acá en cabina, Janet Arrizón, para conversar sobre este informe, este documento, Janet, enmarcado como parte del proyecto hacia una agenda feminista interseccional para la prevención de la violencia de género en las regiones. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días. Muy bien, qué gusto en saludarlos. Como todos los sábados, pues hoy no nos acompaña Lourdes, pero tuvo muy atinado a elegir este tema que creo que debe de estar más en la agenda nacional y en la agenda local, porque al final hablar únicamente de cifras de feminicidio, pues a la ciudadanía no le resuelve nada. Y creo que de alguna manera afecta también el ánimo, el saber que únicamente son cosas negativas las que se informan. Y el tema del informe es prevención de las violencias, ojo, de las violencias en plural contra las mujeres. Sí, qué buena anotación, porque al final hablar de violencia no es únicamente hablar de violencia feminicida. Exactamente. Ahí la ley reconoce tipos y modalidades en los que se ejerce violencia contra las mujeres, y a veces hay unos que parecieran muy sutiles y que es como, ¿cómo la hacen de todos? Porque ahora quieren que hablemos todo, hombre, mujer, niña, niño, ¿no? Pero esas violencias que parecen muy pequeñas van creciendo y van formando una estructura social que es violenta hacia las mujeres. Y otro de los hallazgos importantes de esta investigación es el que la violencia nunca se da de manera aislada. Nunca son hechos solitarios, no es como que el feminicidio surja espontáneamente, sino se va construyendo desde violencias pues primarias. Y antes de eso, pues voy a poner un poquito en contexto el estudio. El estudio es de una organización de la sociedad civil que se llama X Justicia para Mujeres, en el que se analiza el marco jurídico nacional y local a favor de la prevención, erradicación, sanción de la violencia contra las mujeres y también de la igualdad, porque hay dos vías de trabajo hacia la construcción de esos derechos. Una es la igualdad y el otro es el derecho a la no violencia o a la vida libre de violencia. Entonces, lo que hace esta organización es hacer una crítica muy objetiva sobre la normativa que existe en México para ver por qué no funciona. Y creo que el índice o el indicador más claro de que no funciona es que todos los días mueren en promedio 11 mujeres. Y en Latinoamérica, México aporta la gran tasa de las mujeres que mueren por violencia. Entonces, en México persiste un problema que se ha ido agravando con el tiempo y que es evidente hacia las mujeres. A ver, pero me parece, Janet, que es un tema muy relevante porque estamos hablando de el último eslabón de una cadena de comportamientos. Y entonces tenemos las cifras del último eslabón, es decir, oye, de feminicidios y le ponemos la cifra que se puede actualizar en la última hora. Así es. Algo que es sorprendente. Pero ¿qué con las cifras de los otros eslabones? Es decir, ¿qué con no solo las normativas, sino los comportamientos y las cifras de los otros eslabones? Bueno, en Hermosillo, para hablar de lo local, la llamada de emergencia más recurrente es al 911, es la violencia familiar. Y la violencia familiar yo creo que no es una política pública de seguridad, decir, hay que acabar con la violencia familiar para acabar con los delitos. No, eso se me hace muy irresponsable. Pero lo que sí es cierto es que ese es el caldo de cultivo en el que se están formando las niñas y los niños y en el que se desenvuelven las y los adolescentes. Entonces, si hablamos de prevención, necesariamente tenemos que hablar de violencia familiar. Y en Sonora, particularmente en Hermosillo, esa problemática está creciendo. Entonces, creo que hay estadísticas suficientes del problema, más no acciones suficientes en materia de prevención. De hecho, ni siquiera hay una estrategia coordinada en materia de prevención. Vemos acciones aisladas, principalmente de capacitación. Y también creo que es momento de cuestionarnos el gasto del recurso. ¿Qué tanto previene o qué tan eficientes estamos siendo al ejercer ese recurso que se dice para las mujeres o para prevenir la violencia? Porque capacitar a las mismas personas 8 veces ni les quita lo machistas, Claro. ni es una política pública. Sí, la estrategia no está funcionando, ¿no? Sí. Janet, hacías alusión ahorita, y es la primera parte del estudio que estás presentando, a la norma. Empieza el estudio haciendo un análisis de las normativas para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres. La pregunta obligada ¿es la norma la que está mal o es la escasa aplicación de la norma la que no está funcionando? ¿Qué arroja el documento? El documento hace
da bonos y críticas, que Ujú. creo que eso le da mucha objetividad. Ujú. La norma por sí sola no cambia las realidades sociales. Exactamente. Se necesitan de los operadores y las operadoras de esas normas. Lo que creo que a México le hace falta, que eso ya es de mi cosecha, pero ese es mi análisis, es a México le faltan políticas públicas y Ujú. le faltan administradoras y administradores públicos, porque puedes tener una norma que al final poner en la ley que hay un derecho de acceso a la vida Exactamente. libre de violencia, pues debiera parecer obvio, pero no lo era. Eso es un avance muy importante y no hay que demeritarlo. Pero, ¿cómo se traduce eso en la acción pública? Ujú. Y voy a poner ejemplos. Seguimos viendo la comunicación de los propios gobiernos, cómo no garantizan una vida libre de violencia o cómo el diseño de las ciudades. También habla el estudio de que la estrategia tiene que ser integral y tiene que ser de muchos factores, y uno de ellos es el diseño urbano. Cómo se están trazando las ciudades para las mujeres Ujú. o tomando en cuenta la diversidad de las personas, no únicamente las mujeres, pero, por ejemplo, las personas con discapacidad. Tenemos colonias como San Benito, por ejemplo, que eso, yo tuve una experiencia de trabajo en el DIF y analizando la ciudad veíamos cómo se concentraba la población mayor en la colonia de San Benito. Ujú. Y la colonia de San Benito tiene una particular de que no tiene calles ni banquetas, ¿no? O sea, tiene calles muy feas y banquetas muy pobres y muy invadidas. Entonces tienes una ciudad que no está diseñada para sus habitantes. Ni siquiera tienes colonias que estén diseñados para el perfil demográfico de la edad para las personas que viven Así ahí. es, hace poquito escuchaba una iniciativa que ya, ya la tuvimos en el programa de la directora de Alumbrado Público Sí. de Hermosillo, que a mí me parece alguien brillante, muy talentosa y tiene perspectiva de género, ¿no? Porque pues cuerpo de mujer no garantiza ese conocimiento o esa visión de género. Y ella hablaba de una estrategia de cómo se analiza la ciudad para tomar decisiones públicas con esa perspectiva. Creo que eso es preventivo, pero está haciéndose en un recurso mínimo, ¿no? Y no es como por darle al agua y luego el golpe, pero pues yo creo que hay prioridades y el gobierno debería de invertir en esas prioridades para entonces ser congruente con su decir, ¿no? El informe Prevención de las Violencias contra las Mujeres, hasta donde entiendo, Janeta Rizón, hace reflexiones y hace referencias a lo que pasa a nivel regional en los estados, pues. Así es. ¿Cómo andamos en Sonora en esa materia? ¿Qué se Sonora revisó de Sonora y qué arroja el estudio? no hace un análisis sobre los datos Específicos de cada delictivos, estado. sino de la parte de prevención. Ujú. Y en delictivo estamos en el deshonroso segundo lugar. Bueno, el Así es. 2021 cerramos en el segundo lugar en la tasa de feminicidios, que ahí también hay una parte, y hay que decirlo, hay una parte de simulación del resto de los estados. No es que Ujú. no pase en Los otras esconde. entidades, así es, o su tipo penal es muy malo. Ajá. El informe refleja, una de los hallazgos es que el que cada estado tipifique, o es decir, nombre a los delitos como le da la gana o de manera diversa, hace que no se conozca el problema en su magnitud real. Claro. Entonces, de hecho, la CEDAW, que es una convención que en México ratificó en contra de la discriminación contra las mujeres, le sugirió a México el año pasado, no es cierto, en el 2019, que tratara de unificar sus normas jurídicas, especialmente sobre la atención de la violencia. Pero en materia de prevención ni siquiera hay un criterio unánime. El Instituto Nacional de las Mujeres ni siquiera contestó de manera fehaciente qué significa para ellos la política de prevención. Entonces, irnos a lo local, en materia de prevención, creo que tenemos muchísimo campo de oportunidad, por no decir una deuda grande pendiente con la ciudadanía. Y la prevención debe de ser vista no como la transmisión de la información, porque tampoco se previene cuando se le va y se le dice a una mujer, es un delito que te golpeen, así, claro. ¿y qué hago si vivo con mi violentador? Él paga la renta, él paga la comida, entonces tengo una dependencia económica y tengo 4 hijos, ¿no? La prevención es entender que la violencia se da en este caldo de cultivo de desigualdades y que la única manera de prevenir es empezar a incidir en esos factores de vulnerabilidad. El día que las mujeres tengan acceso a la salud, tengan acceso a un empleo digno, tengan acceso a vivienda, entonces podríamos hablar de que les puede servir estar informadas, ¿no? Sí, o en paralelo, ¿no? Claro. Mantener el nivel de información, tener estrategias de atención. Por ejemplo, ves una reducción del presupuesto para el tema de los refugios para mujeres y en Claramente. plena pandemia incrementándose las agresiones contra las mujeres, pues no hay una congruencia entre lo que estás gastando, lo que estás haciendo y lo que está ocurriendo, ¿no? Así es, aparte, se reportan de los refugios de la ciudadanía un incremento en la atención de usuarias y el gobierno tiene un decrecimiento en eso. Entonces, es una política muy incongruente.
los refugios ya entran, se quieren ver como prevención. Es prevención de un delito mayor, pero eso no es prevención de la violencia en general. Y los gobiernos es lo único que reportan tristemente como acciones, digo, son muy importantes, no digo que no, sino debemos de ver la prevención, como bien decías, Moisés, desde el inicio de esas A violencias. eso es a lo que, perdón, a eso es a lo que me refería. Cuando yo decía, ¿cuáles son los primeros eslabones de la cadena? A lo mejor son eslabones simultáneos, es decir, Así es. que al final terminan con el último eslabón es el fatídico feminicidio. Pero, ¿qué se está haciendo en cada una de las etapas que construyen ese eslabón de la gran cadena? ¿Cómo se están gastando los recursos? Porque si partimos del principio de que un gobierno existe para garantizar la seguridad física, la patrimonial, la jurídica, como que el primer piso para poder acreditar un gobierno, y por eso se funda el Estado, es la seguridad. Y dentro de la seguridad, pues está metido este tema. ¿Cuáles son las causantes de esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dice el informe respecto a las etapas previas? En el caso de Sonora, ¿qué estamos haciendo y qué pudiéramos hacer? Estamos en la situación nacional, porque eso lo aterrizan de manera global, es una desarticulación de acciones que no tienen un rumbo ni una sinergia. Hay acciones aisladas de cada quien. Ahí anda el ayuntamiento Sí. por un lado haciendo una campaña, el Estado por otro, la federación por otro. Es en primera instancia, hay una desarticulación. La segunda es que únicamente se informa a través de, les entregan un folletito o se paga radio y televisión, que también ese es otro tema, porque al final el ejercicio se usa para posicionar nombres y no necesariamente la prevención, o sea, se mal usa ese recurso. Y la otra es en la capacitación de los funcionarios públicos. Eso es para los gobiernos la prevención. Eso es fundamental. Pero al final ellos reportan únicamente eso. Entonces, como bien dices, si no está entrelazado con otras acciones, pues difícilmente vamos a darle reversa a un problema estructural, sistémico, endémico y con 1000 adjetivos, como es la violencia contra las mujeres. Y el documento ofrece una visión ya de perspectiva. ¿Qué seguiría? La visión es que debemos de construir, primero quitar la visión punitiva de la prevención. Solamente Lo punitiva. punitivo no es preventivo, está demostrado que quien delinque o quien comete un Absolutamente. delito no dice, no lo voy a cometer porque subieron 10 años la pena, ¿no? Ujú. Para empezar, creen que no lo van a sancionar. Entonces, claro que la impunidad aumenta los delitos, pero lo que es cierto es que la visión del Estado no puede estar centrada en la prevención ya que pasó el feminicidio. Entonces, tenemos que hablar de un nuevo programa de educación, de oportunidades, de combate a la pobreza. La pobreza está íntimamente ligada a la violencia, entonces no podemos hablar de desarrollo humano si no hablamos de un desarrollo social. Sí, y digo, la primera plataforma de justificación de un gobierno es garantizar la seguridad física, patrimonial y jurídica. La segunda es las condiciones de desarrollo social, es decir, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda. Y la tercera, que esto se convierte en una plataforma para tener un desarrollo económico incluyente y sustentable. No hay articulación en la primera, no hay articulación en la otras segunda, tampoco. ni en la Imposible la tercera. Así es. tercera. Janet Arrizón, mucho gusto de volver a compartir un extraordinario tema contigo. ¿Dónde te Gracias, podemos seguir, igualmente. Janet? ¿Dónde te encuentran? Si nuestros amigos de la audiencia te quieren En Twitter, consultar. En Twitter va llegando nuestro amigo Paco con K. Sí, va El otro llegando día nos Paco con reíamos. K. Tenemos una mesa de Janet con J. Janet con J. O con Y, decías tú, ¿no? Ya con J es un buen inicio. Toda Mi una mamá polémica. se puso muy poética con mi nombre, pero estoy en Sí. Twitter con mi nombre, Janet Arrizón. Muchas gracias, encantada de verlos. En como Twitter, pasa. Janet Arrizón. Así Así es. es, nada más. Jeanette, pues, con J. Así es. Así como se escucha. Gracias, Janet. NTT.